Gracias, José. Discúlpame. Voy a volver a empezar. Ya, bueno. Ya. Ya ocultar. Ya. Gracias por mandarme la solicitud. Ya. Entonces, como les mencionaba, la radiografía de abdomen tiene indicaciones claras. Son tres: sospecha de oclusión intestinal, sospecha de perforación de víscera hueca y sospecha de un cuerpo extraño. Este caso que les decía, cuando sospechamos de cuerpo extraño, ya sea en pacientes, en niños, en que tal vez se pasaron, estaban jugando con una pila, estaban con una batería, estaban con un anillo, con monedas, entonces todo eso puede condicionar a la aparición de cuerpos extraños. Pacientes psiquiátricos u otro tipo de pacientes que probablemente estén realizando actividades de otro tipo y que de pronto tengan la aparición de este cuerpo extraño. Por ejemplo, cuando estaba en mi internado, sé que esto aparece mucho en las series, pero sí es cierto, porque cuando estaba en el internado estaba en el tópico de cirugía y de pronto llegó un paciente un poco extraño que no se sentaba, estaba parado y como que estaba muy avergonzado y me decía que siempre cuentan historias raras, ¿ya? Porque también le pasó a un compañero del internado. A mí me pasó que él contó que estaba estreñido ya 3 días y que por eso se introdujo el mango del desarmador. Ya, a mi compañero fue que fue una zanahoria, ¿ya? Entonces, el asunto es de que aparecen estos cuerpos extraños y lo que hay que hacer es pedir una radiografía abdominal para localizarlo donde está. Si es que está inferior y se puede retirar, hay que realizarlo. Y si es que ya ha ascendido, porque el intestino tiende a movilizarlos, ya pues se tiene que sacar con la paroscopía. Si es que tienen un duda cómo lo sacan, no cortan el intestino, porque ustedes saben que cortar el intestino luego para suturarlo es un lío, puede haber dehiscencia de esta herida, puede aparecer fístulas. Lo que hacen es únicamente entrar con la paroscopía y empujar el cuerpo extraño para que salga por el recto y vaya por el ano, ¿no? Y lo empujan y sale, ya, sin necesidad de cortar. A menos que ya, pues que esté, tal vez haya dañado parte del colon, etcétera, etcétera, y se tenga que abrir. Entonces, no hacer radiografía abdominal cuando en sospecha de abdomen agudo. Cuando sospechamos de abdomen agudo, un paciente con abdomen agudo es un paciente que tiene, primero que obviamente agudo quiere decir que es corto tiempo. Ya ha iniciado, es un inicio súbito, tal vez insidioso, pero es más súbito o brusco. Es un paciente que tiene mucho dolor abdominal, que incluso el paciente llega, no puede, habla poco, no puede caminar bien, le tocas el abdomen y automáticamente te retira la mano porque le duele demasiado. Ya hemos visto el antecedente, que esta parte no se grabó, de perforación intestinal, cuando sospechamos que tal vez es un paciente, lo más común, porque hay muchas causas de perforación intestinal, pero lo más común es que sea un paciente con antecedente de uso de AINES, ¿ya? Que son antiinflamatorios no esteroideos, como el naproxeno, el ibuprofeno, etcétera, etcétera, y que esto haya condicionado una perforación intestinal, ¿ya? Y la oclusión intestinal, que es un paciente que, eh, primero que es agudo, será 1 o 2 días máximo, 3 días tal vez, que no ha eliminado heces ni flatos y el abdomen está distendido, tiene mucho dolor, entonces ahí sospechamos de estos casos. Entonces, radiografía abdomen, ¿cuándo solicitar? En estos tres casos. Les estoy repitiendo varias veces. Ya. Bien, una vez que saben las indicaciones de la radiografía abdomen, bueno, si se preguntan, ya bueno, entonces, ¿qué solicitamos en un abdomen agudo? El primer examen a la mano en la mayoría de hospitales es la ecografía. Si bien no es, es operador dependiente, el, pero nos indica, nos ayuda a determinar una etiología. Normalmente, obviamente, la ecografía luego pasa una tomografía que va a confirmar la sospecha, ¿no? Eh, bien, entonces lo primero, como han visto en radiografía de tórax, es valorar la calidad de esta radiografía. Entonces, en radiografía abdomen también vamos a valorar la calidad. Vamos a valorar primero la inclusión. Primero, ¿qué estamos viendo en esta radiografía de abdomen? ¿Desde dónde hasta dónde está incluyendo? Porque si es una ecografía parcial, digamos hasta acá,
el cuerpo extraño ya se nos pasó. O tal vez un asa que está obstruyendo también se nos pasó. O acá, si es que estuviera cortada de esta manera, ya no podemos ver si es que hay aire subdiafragmático y que hay tal vez perforación de víscera hueca. Entonces, lo que tenemos que ver es de que esta radiografía de abdomen, esta placa, incluya hemidiafragmas hasta la sínfisis del pubis. Estos se llaman hemidiafragmas. Normalmente en terminología de imagen, a este hemidiafragma se le llama diafragma derecho y a este izquierdo. Pero bueno, pueden utilizar hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo, porque obviamente es un mismo diafragma, ¿no? No es que haya uno derecho o uno izquierdo. Ya. Desde los diafragmas hasta la sínfisis pubiana. Esta es la sínfisis pubiana, ¿no? Entonces tiene que incluir estas dos. La cúpula hepática, es decir, esta región que está marcado con uno, el hemidiafragma izquierdo, acá estaría el vaso, no se ve, principalmente no se ve, pared abdominal lateral, estos lados de la laterales, se tiene que ver esta línea. Y cuatro, la sínfisis del pubis. Entonces, siempre, si es que se incluye estas cuatro estructuras, está bien la inclusión de esta radiografía abdominal. A veces no es posible en algunos pacientes. Por ejemplo, imagínense que es un paciente obeso. No se va a ver mucho, pues porque hay tejido celular subcutáneo que opaca la imagen y obviamente no se va a ver adecuadamente. Entonces hay que pedir otro tipo de exámenes. Y la exposición. Según desde que en radiografía de tórax, no sé si les han mencionado la placa quemada. Y quemada es cuando hay mucha exposición, o sea, penetra mucho y ya no se ve el campo pulmonar. O una placa blanca es cuando no penetra demasiado los rayos y no se ve la columna. En este caso, la exposición lo que queremos ver en la radiografía abdomen es que se vea la columna visible con los cuerpos vertebrales. ¿Ya? Si es que pueden ver los cuerpos vertebrales, está bien tomada y toda la longitud de esta columna. Sobre exposición se va a ver pues más radiolúcido, o sea, más negro. Y exposición inadecuada se va a ver muy opaco, muy blanco, así como en este caso de pacientes obesos, que se ve blanco. Y ya, pues acá, ¿qué van a valorar? No se puede ver bien. Hay dos proyecciones de rutina, así como en radiografía de tórax. Ustedes veían antero-posterior, póstero-anterior. La póstero-anterior era clásica, la que nos permitía ver mejor los campos pulmonares. En cambio, la antero-posterior estaba indicada en pacientes que tal vez estaban postrados, en máquinas de, por ejemplo, cuando están pasando visita y piden una radiografía en un paciente en UCI o un paciente postrado, y dicen que traiga la radiografía portátil. No sé si han visto la radiografía portátil, es un tecnólogo médico que está paseando por el hospital con un carrito, así empujando. Es como un carrito de compras que empuja y es una radiografía portátil. Y él les toma una anteroposterior. Y también pues sirve para la radiografía de abdomen. Pero en radiografía de abdomen vamos a hablar de dos proyecciones principales, que son las de rutina. Saben que hay muchas variantes, pero estas son las más importantes. La anteroposterior en bipedestación, o sea, es el paciente que está parado así. La máquina está acá, la placa está acá o el sensor y aquí está el paciente. Entonces los rayos van de anterior a posterior, por eso se llama anteroposterior y como el paciente está parado, se llama AP en bipedestación. ¿Y cuál es el punto de esto? Visualizar los niveles hidroaéreos y el estómago fondo. ¿Por qué en bipedestación? Porque si es que vemos esta analogía de este frasco lleno de líquido, cuando está en bipedestación, entre comillas, el aire está arriba y el líquido está abajo. Entonces, ¿cómo veríamos las asas intestinales, el líquido arriba y el líquido, perdón, el aire arriba y el líquido abajo? Igual que el estómago, este es el estómago, el aire arriba y el líquido abajo. ¿Ya? Acá también, miren, el aire arriba, perdón, sí, y el líquido abajo. Igual acá. Lo mismo pasa también en radiografía de tórax. Y la otra, proyecciones de rutina, es la AP de cúbito supino, es decir, un paciente de boca arriba. Tenemos acá los rayos van a ir de anterior a posterior, pero el paciente ya está de cúbito, ¿ya? ¿Por qué se hace esta proyección? Porque vamos a visualizar patrón gaseoso, o sea, no vamos a ver niveles hidroaéreos, sino el gas, porque en realidad estaríamos viendo el aire arriba y el líquido abajo, pero como estamos tomando desde arriba hacia abajo, solo estamos viendo el aire, así como acá, aire más líquido sobreexpuesto. Aquí estaría, ¿ya?
vamos a visualizar el estómago, antro, y vamos a visualizar el psoas. Este, una consulta, chicos. Hay un ruido de fondo donde estoy. No sé si es que les molesta o no. Antes de responder a ya, gracias. Alison, mira, la póster anterior es la que se realizaba de pie, ¿ya? Pero en este caso estamos haciendo antero-posterior, pero de radiografía abdominal, ¿ya? En cambio, en radiografía de tórax lo que se hace es antero-posterior, pero, a ver, vamos a dibujar, ¿ya? Ay, no me gusta mucho esta. Ya. Entonces, si es que acá está el sensor o placa, ¿ya? Y aquí está la máquina que bota los rayos, entonces la dirección es así, ¿no? Lo que sucede en radiografía de tórax es lo siguiente, que si es que tú tomaras una AP, o sea, anteroposterior, el corazón, primero, el corazón está pegado a la pared anterior o a la pared posterior, está pegado a la pared anterior, ¿verdad? Entonces, si es que yo tomara, voy a dibujar un tórax, solo un tórax, ¿ya? Ese es un tórax y acá estaría el corazón, ¿no? Si es que estuviéramos tomando anteroposterior en un paciente parado. Entonces, el rayo viajaría de anterior a posterior y lo primero que tocaría es el corazón. ¿Qué sucede? Es lo mismo que cuanto más cerca estés de los rayos, más se va a ampliar la imagen, ¿ya? Es lo mismo que sucede cuando ustedes, si es que tienen ahorita una lámpara de escritorio y ustedes colocan su dedo más pegado al foco, su dedo se magnifica y la sombra que irradia. Y cuanto más lo alejan, la sombra, el tamaño es más real, si es que se dan cuenta. O sea, mira, acá está su lamparita, ustedes colocan su dedo y la sombra que proyecta es así grande, ¿ya? Ese es en un primer momento. Pero si ustedes alejan el dedo, o sea, colocan el dedo acá, la sombra que proyecta es muy similar al tamaño de su dedo real, ¿ya? Y esto sucede porque cuanto más cerca estés a los rayos, más se va a magnificar. Entonces, por eso es que no se toma una radiografía antero-posterior en tórax. ¿Por qué? Porque el corazón va a salir muy grande. En cambio, si es que ustedes invierten esta posición, así, el tamaño del corazón va a ser más real, porque está más lejos de los rayos. Y por eso se ve mucho mejor una radiografía de tórax postero-anterior. Obviamente, en un paciente postrado no lo vas a voltear para evitar esta magnificación del corazón, sino que ya vas a tener que vas a tener que manejar, trabajar con lo que hay, pues, y vas a tener que saber a ciencia cierta que el tamaño del corazón que estás viendo en una anteroposterior no está, no es la real. ¿Ya? Por eso es de que no se evalúa cardiomegalia en anteroposterior, porque obviamente todos van a salir grande, a diferencia de una posterior anterior. En cambio, esto no pasa, pues, en una radiografía abdominal. En una radiografía abdominal, ambas partes están en similar proporción, entonces tampoco vamos a valorar mucho el tamaño. Sí, sí se me entendió, ¿no? Alison. Ah, ya. Ya, entonces, en la radiografía de abdomen, todo se toma en anteroposterior, ¿ya? En abdomen es anteroposterior, no existe la posterior anterior como en tórax, ¿ya? Ya, entonces, pasando esas dos proyecciones o incidencias, vamos a hablar de los cuadrantes. Ay, voy a ocultar esto, ocultar ya. Eh, Como sabemos, hay muchas formas de dividir el abdomen, cuadrante superior derecho, en cuatro cuadrantes: inferior, inferior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo. O también se pueden dividir en nueve cuadrantes: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, el mesogastrio o región umbilical, los flancos, el flanco derecho, el flanco izquierdo, la fosiliaca derecha, la fosiliaca izquierda y la región hipogastrio o suprapúbica. ¿Ya? Entonces, también esto nos va a orientar a la localización de las vísceras.
Por ejemplo, primero hay que aclarar que en la radiografía de abdomen, la radiografía de abdomen no nos sirve para poder valorar las vísceras. Sí se pueden ver, pero no se ven claramente. Nos pueden dar signos, sí, pero no es el examen de elección para valorarlas. ¿Ya? Por eso les dije en el inicio, solo existen tres indicaciones. De que pueden ver, sí, y a veces nos pueden orientar. Por ejemplo, pueden ver un hígado agrandado, una hepatomegalia. Entonces, ustedes indicarán una tomografía para poder valorar si es que realmente es el hígado o tal vez es una masa, etcétera, etcétera, o tal vez es la vesícula, entre otras cosas que pueden aparecer. Entonces, la radiografía de abdomen en cuanto a vísceras es solo orientativa. Si es que sabemos la anatomía, vamos a poder orientarnos bien. El hígado se encuentra en el cuadrante superior derecho en esta región, ¿ya? El vaso está en el cuadrante superior izquierdo. ¿Ya? Tampoco no es muy visible. Acá pueden imaginarlo, ¿ya? Pero en realidad, ciencia cierta, no se puede ver. El hígado sí es muy visible porque tiene esta forma del reborde hepático, no hay problema, pero el vaso es, hay que ser imaginativos, ¿no? El páncreas también realmente no se ve, ¿ya? Es raro verlo. Tal vez pueden ver calcificaciones en caso de pancreatitis crónica. En la pancreatitis crónica se calcifica y pueden ver tal vez el borde pancreático por las calcificaciones, pero tampoco es de elección para poder valorarla. Entonces, en una pancreatitis no van a poder, no van a pedir pues una radiografía abdominal, ¿no? Porque si es que normalmente no se ve y ustedes piden una pancreatitis aguda, una radiografía abdominal, pues no tendría sentido. Ya eso hay que considerarlo. Como el páncreas, parte de este es un órgano retroperitoneal, tampoco es tan visible en la ecografía, por lo que el estudio de elección es una tomografía. Eh, Riñón, se puede ver el riñón derecho en esta región, si se dan cuenta, está al lado de estos músculos que se llaman psoas ilíaco, y luego se une con el iliopsoas para formar el iliopsoas, ¿no? Con el músculo ilial para formar el iliopsoas. Pero esta parte es el psoas, y a ambos lados de estos psoas se encuentran los riñones, el riñón derecho y el riñón izquierdo. Obviamente el riñón izquierdo está un poquito más arriba que el riñón derecho, ¿no? Eso sí se acuerdan. Y sobre estas deberían estar las glándulas suprarrenales que también se pueden calcificar y pueden tal vez verlas, pero normalmente no es visible. En esta región normalmente debería estar la vesícula biliar, pero no es visible. Entonces, otra vez les repito, en una colecistitis, en una sospecha de litiasis biliar, tampoco van a pedir una radiografía abdominal, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es visible. ¿Y se puede ver la vesícula? Sí, algunas veces se puede ver en algo llamado vesícula en porcelana, que es cuando se calcifica la vesícula y es una lesión, se considera preneoplásica, ¿ya? Pero normalmente no se ve. Pero si es que encuentran acá una región redondeada en esta porción 9, debería ser pues corresponder a la vesícula biliar. Riñón, ambos uréteres, el 3 y el 4 que no se ven normalmente. Se ve el iliopsoas nada más. Lo que sí van a ver es la vejiga, número 5. La 5 es vejiga y 6 es la ámpula rectal. La ámpula rectal sí se ve y es necesaria evaluar. ¿Ya? Tiene que haber aire en la ámpula rectal. Esta es la ampolla rectal. Ampolla o ámpula rectal. ¿Ya? Entonces, esas son las partes que tienen que ver normalmente. El esqueleto, como les dije, van a ver las vértebras, van a ver los cuerpos vertebrales, van a poder ver las costillas, van a poder ver el psoas derecho, psoas izquierdo, van a poder ver la articulación sacroiliaca, van a poder ver el sacro, el coxis, ambas articulaciones, pero en realidad lo que cuando piden una radiografía de abdomen no es para ver pues estas estructuras. Es muy distinto a la penetración que va a haber, porque si es que yo quiero valorar la articulación, va a haber un poco más de penetración para poder ver esta densidad cálcica, a diferencia de que si es que yo quiero valorar el abdomen per se. Entonces, es importante que ustedes, cuando soliciten, por ejemplo, en radiografía de tórax, ustedes se han preguntado, llega un paciente que se ha caído y se ha caído y se ha golpeado la región costal derecha. Entonces, ustedes quieren descartar una fractura. No van a pedir en la radiografía, se solicita radiografía de tórax, porque quien va a tomar la radiografía de tórax va a creer que ustedes quieren valorar el parénquima pulmonar, por lo que ustedes no van a pedir una radiografía de tórax. Ahí tienen que pedir una,
radiografía de parrilla costal, así se llama. ¿Para qué? Para que ajusten los parámetros de penetración para que se puedan ver las estructuras óseas principalmente y no el parénquima pulmonar, que es lo que no quieren valorar. Igual, lo mismo sucede en este caso. Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? Chévere. Ya. Vísceras huecas, las vísceras huecas que vamos a ver, recordando su anatomía, acá está el estómago, en esta región, si se ve el estómago, si se dan cuenta, este es un paciente este es un paciente que no está parado, o sea, no está en bipedestación, sino es un paciente que está de cúbito. ¿Por qué? Porque si estuviera en bipedestación, ustedes verían solo la región del fondo, ¿ya? Y no todo el cuerpo del estómago. El cuerpo del estómago, ven las rugosidades de este estómago, ven la primera porción del duodeno, porque recuerden que las demás porciones del duodeno son retroperitoneales y no se pueden visualizar, porque rodean al páncreas y el páncreas también es un órgano retroperitoneal y no se puede ver. Entonces van a poder ver el bulbo duodenal, que es esta región, pero no más allá de eso. ¿Por qué es importante que les recuerde esto del bulbo duodenal? Porque cuando lleven pediatría, probablemente pediatría o neonatología, van a ver un signo que se llama el signo de la doble burbuja, que es cuando hay una atresia duodenal. Atresia quiere decir que un conducto que normalmente debería ser permeable ya no lo es. ¿Por qué? Porque tal vez no se ha formado adecuadamente. Entonces, ese conducto que debería, valga la redundancia, continuar, o eh, este conducto está atrésico, o sea, está cerrado. Entonces vamos a dibujar. Entonces, normalmente, si es que esta fuera una atresia, esto debería estar continuar, pero se cerró y la otra parte del duodeno está así. Entonces no hay conexión, ¿no? Eso es muy frecuente en los pacientes con síndrome de Down. Yo me acuerdo porque atresia duodenal empieza con D y Down también empieza con D. Ya. Entonces, atresia duodenal, un ratito, ya. Atresia duodenal. Y como no hay una comunicación, normalmente nosotros todo el día cuando estamos hablando, cuando estamos comiendo, además de comer, además de tomar agua, también estamos ingresando aire. O sea, aunque no crean, también comemos aire. Bueno, no prácticamente comer, sino deglutimos aire. Y al deglutir aire, el estómago se llena de aire y normalmente esto lo eliminamos por el recto mediante los flatos, ¿no? Pero como no hay comunicación, este estómago se distiende y este bulbo duodenal se distiende. Y entre el estómago y el duodeno hay una válvula, ¿ya? Entonces, como esta válvula se cierra y se abre, al momento de abrirse entra aire y luego se cierra y va a formar dos burbujas. Acá va a aparecer una del duodeno y otra del estómago. Y cuando encuentren en un recién nacido el signo de la doble burbuja, es probablemente una atresia duodenal. Bien, este es el colon, ya saben las partes, la flexura hepatocólica, la flexura esplenocólica, el colon transverso, el colon ascendente, el descendente, el sigmoides, el recto, el ciego. Es importante que sepan que el colon es móvil, o sea, puede respetar esta forma como que no, o sea, esta flexura hepatocólica puede ascender hasta la parte superior y es normal, o sea, puede estar sobre el hígado y es normal. Obviamente va a conducir a algún tipo de alteración, pero es normal. Ahorita vamos a verlo eso. Pero es móvil, ¿ya? Quiero que sepan que es móvil. Vamos a hablar del patrón normal de aire. Como les decía, hay que ver lo normal para poder conocer lo anormal. ¿Cuánto es lo normal que vamos a poder ver en estos pacientes? Entonces, en un paciente normal de aire. Entonces, lo normal que vamos a poder ver en un paciente que está de cúbito, vamos a poder aire en el estómago. Si se dan cuenta, es un estómago no distendido, ¿ya? Y este aire que se ve es aire del bulbo duodenal. Ya no es el signo de doble burbuja porque este paciente, primero, que es mayor y segundo, de que otra cosa que tienen que saber es cuando ustedes ven una radiografía, ustedes no ven radiografías, sino ustedes ven pacientes y al paciente les toma una radiografía. Entonces, la radiografía tiene que ir
con un cuadro clínico. Si es que ustedes le muestran esta imagen a alguna otra persona, puede decir, ah, no, este es un paciente que tiene tal vez el signo de doble burbuja, es una atresia duodenal. Pero ¿cómo está el paciente? El paciente está normal, no hay clínica. Entonces, no, pues, ¿ya? Normalmente hay aire en el estómago y en el bulbo duodenal. De ahí, en el colon pueden ver hasta tres niveles hidroaéreos, ¿ya? Es lo normal, hasta tres. Cuatro ya pueden sospechar, tal vez si hay clínica, entre otras cosas. Ya, luego lo que les decía, acá en el sigmoides y en el recto van a encontrar un patrón que se llama patrón moteado, que es así como puntitos, 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 puntitos negros con fondo blanco. Esas son heces, ¿ya? Es normal también que en el recto esté este patrón moteado. En el intestino delgado también pueden encontrar un poco de aire. El psoas también tiene que estar bien marcado. Este es el psoas y tiene que haber una línea que demarque este psoas, ¿ya? Eso es lo normal. Otra cosa que quiero que sepan y es importante y les van a preguntar es, y es útil porque, digamos, ¿dónde está la lesión? ¿Es intestino delgado o intestino grueso? ¿Cómo diferenciar el intestino delgado del intestino grueso? Entonces es un poco complicado, pero hay algunas cosas, algunos signos sencillos para poder ver. El intestino delgado tiene unas válvulas que se llaman válvulas coniventes. Estas válvulas van a extenderse de pared a pared, o sea, son continuas, ¿ya? A diferencia del colon, el colon no tiene válvulas, sino se llaman austras. Y estas austras son incompletas, ¿ya? Si se dan cuenta, acá tenemos una austra y otra austra, ¿ya? Acá también una austra, otra austra. Y son incompletas, ¿ya? No terminan de pared a pared, no van de pared a pared. Eso es importante que sepa, ¿ya? Lo otro es la localización. El colon normalmente es periférico, o sea, por eso se llama marco colónico. Y el intestino delgado normalmente está acá al centro, ¿ya? Esa es otra forma de diferenciarlo. ¿Cuándo consideramos dilatación del intestino delgado? Cuando mide más de 3 centímetros. ¿Cuándo consideramos dilatación del colon? Depende. Si es si es el ciego, hasta 10. O sea, hasta 10 es normal. Más de 10 ya es dilatación. Si es que es el colon ascendente, más de 8 es dilatación. Y el recto sigmoides, más de 6,5. Todos estos patrones son normales de aire. Mira, si se dan cuenta, este es el estómago, bulbo duodenal, un poco de aire en el marco colónico, esto es colon. Acá están las austras, si se dan cuenta, son incompletas, llegan hasta acá y no llegan a la otra parte de la pared. Acá también. Acá también hay aire, esto es colon. Si se dan cuenta, miren, el colon es muy movible. Acá está el ángulo hepatocolónico, hepatoesplénico y ya. Acá están, estos son patrones también. Este es el patrón moteado que les decía, que son heces. Esto es normal, normal, aire normal, 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 normal. ¿Ya? Luego también hay unas líneas paralelas, que se llaman líneas grasas properitoneales, que son estas líneas que se ven aquí. Son líneas de grasa adyacentes a la musculatura de la pared abdominal lateral. O sea, si se dan cuenta, la pared está compuesta primero por piel, tejido celular subcutáneo, llegan las fascias, llega el músculo, sobre el músculo está la aponeurosis, el músculo, y de ahí llega el peritoneo parietal, peritoneo visceral, ¿ya? Pero entre todas estas capas hay una capa que es de grasa, ¿ya? Que es adyacente, es decir, está lateral o paralelo al músculo de la pared lateral y se forman estas líneas. Es normal, ¿ya? ¿Por qué es importante que las vean en ambos lados? Porque si es que se engrosa este espacio de líneas grasas properitoneales, hay que sospechar de que hay líquido. Es decir, si es que estas líneas se engrosan así, así, o sea, está más grueso, es decir, que cae líquido. Y entonces, ¿qué sospecharíamos? De ascitis. Obviamente, ustedes, si es que tienen un paciente con ascitis, no van a pedir una radiografía abdominal, sino van a pedir una ecografía. ¿Por qué? Porque en la ecografía además pueden también calcular
Uno, qué tanto líquido hay, o sea, te dan un aproximado de en mililitros. Y segundo, que también ustedes pueden pedir punto para drenaje y ellos te lo marcan con un plumón para que ustedes puedan hacer una paracentesis, ya sin dañar ningún órgano. Acá, por ejemplo, miren, comparen este grosor de esta línea con este grosor de esta línea. Ya si es que se engruesa, es decir, que hay, em, que hay algo que está llenando esto. En este caso es un paciente con ascites. Otra cosa, que esta línea tiene que ser adyacente a las vísceras, es decir, al colon. Si se dan cuenta, acá está la línea y aquí está el colon. Acá está la línea y aquí está el colon. Pero si se dan cuenta acá, ¿qué pasó? Línea, líquido y colon. Se alejaron, ¿verdad? Ese es el engrosamiento que hay. ¿Ya? Y eso es lo que también valoraban acá. Son estas líneas, el número 3. Bueno, otros estudios contrastados que no es propósito de la clase, pero lo puse para que puedan ver. Hay otros estudios, por ejemplo, cuando quieren ver pacientes que tal vez tengan algunas alteraciones de la deglución, porque hay muchas, ¿ya? Por ejemplo, un paciente con ACV, un paciente con esclerosis múltiple, un paciente con acalasia, que puede estar alterada esta deglución, que puede ser estructural o también motora. Por ejemplo, acá también el esófago, cómo termina, si termina en punta, lo que ven el clásico pico de pájaro, que es en acalasia. Luego también está la serie esófago gastroduodenal, que es para valorar el estómago, el duodeno, el antro gástrico, el bulbo duodenal, el duodeno. Luego también está el tránsito intestinal. Cuando ustedes pidan un tránsito intestinal, el tránsito intestinal va a valorar estómago, fondo, antro, bulbo duodenal, duodeno, yeyuno e ilion. Y ahí termina. Si ustedes quieren valorar colon, van a tener que pedir un enema varitado, no un tránsito intestinal, porque el tránsito intestinal termina en la válvula iliocecal. ¿Ya? Otra pregunta que cuando era estudiante me surgió era, ya, bueno, ya me has enseñado cómo diferenciar el intestino delgado de intestino grueso, o sea, de colon versus intestino delgado. Pero ¿qué parte del intestino delgado estoy viendo? Bueno, ya me has enseñado que si es que está en esta porción superior es duodeno, pero ¿es yeyuno o ilion el que estoy viendo acá? Digamos que yo estoy viendo esta región, ¿es yeyuno o es ilion? Entonces, lo que se hace normalmente es trazar una línea, como la que se trazó aquí. ¿Ya? De cuadrante superior derecho a fosa ilíaca izquierda, así. Entonces, si es que ustedes encontraran una lesión, una dilatación acá u otra acá, si es que fuera en esta región, sería yeyuno, ¿ya? Y si es que fuera esta región, sería ilio. ¿Por qué? Porque normalmente no se pueden diferenciar tan bien, ya es para especialidad, pero obviamente tampoco en la radiografía se puede ver bien, pero más o menos así se demarca la diferencia entre yeyuno e ilio. Bueno, esto es tomografía, lo que les decía para poder ver colon, el colon por enema. Si es que ustedes quieren valorar colon, no pidan tránsito intestinal, sino pidan un colon por enema, que introducen un enema. Un enema es como es cualquier sustancia dentro de una jeringa que le introducen por el ano y este ingresa, ¿ya? Y esta va a marcar un contraste. Seguro ya llevaron la clase de contraste. Y este contraste normalmente tiene que ser hidrosoluble, porque si es liposoluble, el asunto de que sea liposoluble es que no se va a poder reabsorber, ¿ya? Y en caso de que haya una perforación y hayan metido contraste liposoluble, pues todo un lío. Pero si es hidrosoluble no hay problema. Y ya, y se demarca. Acá hay un signo clásico que les van a preguntar tal vez, es el signo de la mordida de manzana. ¿Qué sucede? Que cuando tienen el colon así, va a llegar un punto en el que crac, crac, así se va a ver y así, ¿no? Y es como si hubieras mordido una manzana. ¿Qué sucede acá? Que, que pues probablemente sea un cáncer. No es patognomónico, o sea, no es que sí o sí si encuentras esto es cáncer, pero es orientativo, porque obviamente tampoco van a pedir una radiografía de abdomen cuando sospechen de cáncer, sino piden una tomografía.
Bueno, la organomegalia, lo que les decía, no van a la radiografía no sirve para valorar órganos, pero sí, pues cuando son muy grandes va a ser orientativo. Por ejemplo, miren esta radiografía donde vemos un hígado así gigante. Entonces ya, pues acá sí es una hepatomegalia, ¿no? Ya piden una ecografía, una tomografía para valorar qué ha pasado, por qué ha crecido el hígado, tal vez es una neoplasia, tal vez un absceso, etcétera, etcétera, etcétera. Igual también cuando el vaso crece, ahí sí se puede ver, porque normalmente el vaso no se puede ver y como ha crecido, casi lo ves, es como una bola. Pero hay variantes, ¿ya? O sea, ahorita vamos a ver. Hay un, a veces el hígado tiene un lóbulo accesorio que crece hasta la fosa ilíaca derecha y eso no quiere decir que sea hepatomegalia, ¿ya? Es raro, ¿ya? No creo que lo vean. También van a poder ver cuando hay un tumor ovárico. Obviamente acá no saben, pues ven esto es una masa, ¿no? ¿De dónde vendrá? No sé si es del ovario. Ya, no se estresen con eso, porque en tomografía se delimita eso, pero en radiografía no van a ver. Ah, no, este es un tumor ovárico. No, pues no, en la vida. Lo que sí, tal vez pueden orientarse de que tal vez hay una dilatación de la vejiga por su posición, en caso de vejiga neurogénica. Variantes anatómicas. Todas estas variantes son normales. Lo que les decía, como el colon es movible, es móvil, a veces el colon se mete en este cuadrante superior derecho entre el diafragma y el hígado. Y ustedes van a ver esta imagen o esta imagen. Lo que sucede es de que a veces lo confunden con aire subdiafragmático. Cuando encuentran aire debajo del diafragma, quiere decir que se ha roto una víscera. Pero en este caso no es que se ha roto una víscera, sino que el colon se ha metido. ¿Y cómo ven? Porque ven las austras colónicas, ¿ya? Entonces, no, pues, esto se llama un signo, se llama signo de Chilaiditi. También es muy preguntado, pero si se dan cuenta, su incidencia es 0,1 a 1%. Y si es que esta posición del colon causa síntomas, se llama síndrome de Chilaiditi, que es el signo de Chilaiditi más dolor en cuadrante superior derecho. Ya lo único que hay que hacer es reposicionar el colon, hay que retirarlo y hacer una rafía, o sea, suturar a un punto para fijarlo, a una región, ya sea el peritoneo. Y esto limita el estudio de ultrasonido, o sea, la ecografía. Ustedes van a querer hacer ecografía del hígado y tal vez de la vesícula, no lo van a poder ver. ¿Por qué? Porque el colon se ha metido ahí. Lo que les decía, variantes anatómicas, hay un pseudocrecimiento del lóbulo derecho hepático. Si se dan cuenta que está el hígado y ha bajado el lóbulo derecho hasta abajo, entonces ustedes dicen, no, es una hepatomegalia. No, se llama el lóbulo de Riedel, ¿ya? Que es algo así. Ta, ta. Ya, también es raro, ¿ya? Bueno, acá dice 17% de la población, pero yo nunca lo he visto. Pero eso no quiere decir que no exista. Eh, lo que hemos visto, ahora sí vamos a ver las patologías. Si hemos visto lo normal, vamos a ver las tres cosas. Aire en lugar que no debería haber, calcificaciones anómalas y padrón de aire en tracto intestinal, que también les voy a explicar más adelante. Vamos a buscar aire en lugares que no debería haber. Y hemos visto que dentro del peritoneo no debería haber aire, solo dentro de las vísceras. Tampoco debería haber gas alrededor de los riñones. Tampoco debería haber aire en la vía biliar. Tampoco en las paredes del intestino. O sea, dentro del intestino sí, pero en sus paredes no. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que les decía, es un paciente clásico que llega porque, bueno, tiene antecedentes de consumo de AINES o tal vez lo han operado hace poco, tal vez de una apendicitis o de una diverticulitis y ha llegado porque tiene dolor abdominal intenso. Entonces, por dolor abdominal intenso, ustedes sospechan tal vez que hay una ruptura de víscera hueca. Entonces, piden una radiografía de abdomen, pero la piden en bipedestación, o sea, el paciente parado. ¿Para qué? Para que el aire ascienda hacia superior. Entonces, ¿cómo van a ver el aire subdiafragmático? Eso es un signo de perforación de víscera hueca. Si se dan cuenta, puede confundirse con un signo de Chilaiditi, pero hay que demarcar si es que hay austras, si es que no hay austras. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿esto qué es?
Este es el colon. Si se dan cuenta, estos son austras, porque mira, esta es una austra que es incompleta, austra incompleta. Acá está la otra porción de la austra. Austra. Este es colon, ¿ya? Pero esto sí podría ser una perforación de víscera hueca. Perforación de víscera hueca. A este signo le llaman alas de gaviota, porque si se dan cuenta es como que la gaviota está con, acá está el cuerpo de la gaviota y sus alas acá, ¿no? Aire libre subdiafragmático, acá se ve mucho mejor en la tomografía. También al paciente, si es que le hacen otros tipos de proyecciones, por ejemplo, tangenciales, al paciente lo colocas en una posición tangencial para poder permitir que el aire se, mm, se acumule en la porción superior, van a poder ver así, o de cúbito lateral, así como en la radiografía de tórax, también ustedes podían poner al paciente de cúbito lateral para poder ver pequeños neumotórax, porque no todos los neumotórax son visibles, ¿ya? Hay pequeños, entonces para magnificar este neumotórax lo ponen de cúbito lateral y se puede ver el aire ascendiendo y mucho mejor. Entonces lo mismo, el mismo principio se utiliza en radiografía de abdomen, ¿ya? Eh, el signo de Rigler o es un signo de doble pared. También es un signo que nos orienta de, de que hay neumoperitoneo, o sea, aire dentro. Aunque acá, si se dan cuenta, obviamente si es que hay un espacio entre el hígado y la pared abdominal, pues esto es aire. Y lo que van a ver es como si fueran dos paredes juntas, ya como un riel, así, así, porque una pared es de una víscera hueca de una parte del intestino y otra de otra parte del intestino, pero normalmente deberían estar pegadas porque no hay aire. Pero como se ha llenado de aire, van a ver estas dos líneas. Acá ves, ta, ta, signo de doble pared. Em, Otro es aire que rodea el hígado, lo que les mostraba aquí. Este aire que está rodeando al hígado, que es lo que vemos acá. Otro es el signo del ligamento falciforme. Esta región, el ligamento falciforme normalmente no se ve, pero si es que es visible es porque hay aire alrededor de este. Y por eso se puede ver, ¿ves? Porque todo esto es aire. Además que está acá alrededor del hígado, este es el ligamento falciforme y acá lo están viendo. Neumorretroperitoneo, esto se resume en ver bien demarcados los bordes renales. Porque si se dan cuenta, cuando nosotros veíamos cómo se ven los riñones normalmente, así se ven. Ya apenas está, sí está demarcado, pero no está tan visibles estos bordes. Por ejemplo, miren el izquierdo, no se puede demarcar bien los bordes y es fino. En cambio, cuando estamos frente a un neumorretroperitoneo, ya es más grosero, sí se puede demarcar mucho mejor. ¿Ya? Acá también ves. Neumobilia. Neumobilia es otro hallazgo. La neumobilia es aparición de aire dentro de las vías biliares. Porque las vías biliares ¿de qué están llenas? De bilis. De aire, no, no están llenas de aire, ¿ya? Y esto es lo que sucede. Como se ha perforado, puede haber una conexión anómala entre el intestino y esta vía biliar, porque normalmente hay esfínteres, ¿ya? El esfínter de Oddi, por ejemplo, evita. Si es que, digamos, han hecho un procedimiento que se llama CEPRE, que es ingresar con un endoscopio para poder retirar cálculos de la vía biliar, normalmente cortan el esfínter de Oddi. Entonces, al cortar el esfínter de Oddi, este se hace incompetente y puede permitir que el aire dentro del intestino ascienda a la vía biliar y marque este árbol biliar. Eso se llama neumobilia, ¿ya? Otra causa de neumobilia también es cuando a veces, por la posición, si se dan cuenta acá, debería estar la vesícula, ¿no? Esa es la vesícula. Y el colon pasa más o menos así, el colon transverso. A veces se forman fístulas. Y cuando se forman fístulas, ¿qué pasa? Que el aire ingresa y este aire de la vesícula biliar asciende al árbol biliar y ocasiona neumobilia. Así como es al colon, también es al duodeno. Lo más frecuente es que sea el duodeno, ¿ya? Y eso se llama neumobilia. Gas en la vía portal, también este es otro hallazgo principalmente de enterocolitis necrotizante. ¿Qué es la enterocolitis necrotizante? En los recién nacidos, normalmente de prematuros, su intestino es un intestino que no está maduro
Entonces, probablemente puede ser que no está bien desarrollado, mejor dicho. Esto puede ocasionar que el intestino se inflame porque probablemente haya isquemia, probablemente al paciente le hayan dado, por ejemplo, esto sucede cuando ustedes saben que hasta los 6 meses tiene que haber lactancia materna exclusiva, o sea, solo comen los recién nacidos, estos neonatos, solo van a tomar leche materna. Pero ¿qué pasa si es que ustedes les dan de comer? Si es que les dan de comer, puede ser que desarrollen una enterocolitis necrotizante. Porque como no está desarrollado bien ese intestino, este intestino reacciona, se inflama y además asociado tal vez a la prematuridad y otros efectos, puede condicionar que se inflame y al inflamarse, este intestino se inflama, digamos que este es el intestino, se inflama y hay partes de isquemia donde se rompe la pared. Ya digamos que este es el intestino, esta es la luz y se rompió esta pared. Entonces, como hay aire dentro de la luz del intestino, este aire se mete dentro de la pared y la diseca. Entonces va entrando y va viajando dentro de la pared y va a formar lo que le llaman el el neumatosis intestinal, ¿ya? Neumatosis intestinal. Así como este aire ha entrado a esta región, también va hacia la vía portal, o sea, a la vena porta e ingresa al árbol portal, ¿ya? Ahorita vamos a ver este signo de que les decía de la neumatosis intestinal en la enterocolitis necrotizante. Ahí está, neumatosis intestinal. Es muy difícil de ver, ¿ya? Hay que ser bien finos. Ya acá se podría ver un poco. Acá ves, si es que esta es una víscera, acá podemos ver dentro de la pared. Ya es muy fina. Acá en tomografía sí se ve bien. Si se dan cuenta, miren, esta es la pared y acá vemos aire dentro de la pared. Acá, ¿ves? Este es el colon y acá hay aire, 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 aire. Esa es neumatosis intestinal y es enterocolitis necrotizante. O también se puede ver en isquemia mesentérica en adultos, así como se infarta el corazón, así como hay enfermedad cerebrovascular isquémica, también se puede infartar el intestino. El líquido libre intraperitoneal, ya hemos visto esto, que es el engrosamiento de esta línea. Si se engrosa esta línea, si es que hay más espacio entre la víscera y la línea properitoneal, pues esto es probablemente porque hay líquido en esta región. Esto no, ya. Hasta ahí, chicos, todo claro. ¿Alguna duda? Ya, ya. Gastromegalia es cuando hay dilatación gástrica, ya sea por oclusión del duodeno por un tumor o porque en pacientes psiquiátricos que su nombre lo mismo, su propio nombre lo dice, aerofagia, o sea, se comen o degluten aire, ¿ya? Y eso hace que se pueda distender la cámara gástrica. Porque si recuerdan, el estómago es un órgano muy distensivo, con mucha distensión. Entonces tiene característica que se puede distender. También puede haber algo que se llama el vólvulo gástrico, que es muy raro, pero también existe, que podemos verlo así. Es como un payar, o sea, el estómago debería estar un payarcito así, pero se ha invertido. No, 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 no. Ya. Entonces, vamos a lo más importante y la verdad, si es que olvidan todo y solo se acuerdan de esto, yo feliz. Entonces, oclusión intestinal, ¿qué sucede? Hay muchas causas por las que el intestino se puede ocluir, ¿ya? Porque como es un tubo, este tubo se puede ocluir. ¿Por qué? Porque tal vez hay un objeto extraño, porque tal vez hay una neoplasia de la misma pared creció, porque tal vez otro intestino se sobrepuso y lo apretó, porque tal vez se invirtió, así como una corbatita, ¿ya? Entonces, todas esas causas pueden suceder y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, hay dos tipos de obstrucción, asa cerrada, perdón, oclusión completa y oclusión parcial. Oclusión completa es cuando no hay paso total.
su propio nombre lo dice. Y parcial es cuando sí hay una oclusión, pero esta pasa. O sea, pasa alguna parte, alguna porción. ¿Ya? Esta oclusión parcial, normalmente, cuando ustedes tengan un paciente con obstrucción intestinal, lo primero que van a colocar es sonda nasogástrica. ¿Para qué? Porque como hay una obstrucción, el estómago está distendido. Entonces hay que distenderlo. ¿Con qué? Con una sonda nasogástrica. Dos, en realidad uno y dos van juntos. Hay que hidratar a este paciente porque este paciente está deshidratándose, hidratarlo. Y tres, piden su radiografía de abdomen, pues, en bipedestación. Normalmente, algunos pacientes en 48 horas de sonda nasogástrica e hidratación responden. ¿Y eso es por qué? Porque era una oclusión parcial. Ya pasó la obstrucción que había y mejoró el paciente. O total. Y las que no responden son aquellas que son totales. ¿Ya? Entonces, también pueden haber otro tipo de obstrucciones. Por ejemplo, la obstrucción por vólvulo. ¿Ya? Que se llama asa cerrada, asa abierta, porque asa cerrada es cuando el válvulo ha enrollado y asa abierta es cuando la asa no ha girado sobre su propio eje, sino que lo que obstruye es algo externo. ¿Qué son estas cositas que están obstruyendo? Son bridas. Normalmente en los pacientes, primero, la principal causa de obstrucción intestinal en pacientes que no han sido operados es la hernia. ¿Ya? ¿Hernia de qué? De intestino delgado. O sea, la principal víscera que se obstruye es el intestino delgado. Segundo, si es que es un paciente que sí se ha operado, ustedes le preguntaron, sí, me han operado de una apendicitis hace 10 años, ya. Cuando uno manipula las vísceras, el colon, el intestino delgado, estas vísceras eh, reaccionan, hacen una reacción inflamatoria que forma bridas. Bueno, primero adherencias, ¿ya? Adherencias y luego bridas. Que son como tejido fibroso que se pega entre estas vísceras. O alguien que se ha operado puede tener adherencias y heridas, sí, sin que forme obstrucción, también. Pero llega un punto en el que, no sé, te mueves, te movilizas, estas bridas crecen más, la comida, el propio movimiento del intestino y hace de que se obstruya, ¿ya? Entonces, es un paciente que se ha operado, pensamos en bridas. Si es un paciente que no se ha operado, es una hernia. Si es un paciente adulto mayor ya con antecedente de sangrado rectal, probablemente sea un cáncer, ¿ya? Y eso sería más frecuente en colon. Em, ya. Hay distintos tipos de obstrucción, esto ya no va al caso, pero hay una obstrucción simple en el que solo se obstruye, porque a veces cuando se obstruye, no solo corta el tránsito intestinal, sino también aprieta los vasos y ocurre isquemia. Acá está lo más importante, todas las causas de obstrucción del intestino delgado, por ejemplo, causas extrínsecas por fuera, adhesiones, o sea, adherencias, hernias, válvulos, una masa extrínseca que ha obstruido el intestino, adquiridas intrínsecas, o sea, una neoplasia, una intususcepción. Intususcepción es cuando, digamos que este es el colon, y como una manga de una chompa se metió sobre sí misma. Ya, a ver cómo lo dibujo. A ver, voy a dibujarlo. Tan, tan. Ahí está, ahí está, me salió. Ya, o sea, se mete dentro de sí mismo, eso se llama intussuscepción. Así como un largavista que se mete hacia adentro, algo así se mete el, el intestino. Entonces eso se le denomina intussuscepción. O estenosis, tal vez porque ha habido radiación o cirugía, adquiridas intraluminales, por ejemplo, enfermedad de Crohn, ilio biliar. Ilio biliar es cuando un cálculo de la vesícula, así como les dije, la vesícula está en íntimo contacto con qué estructura, con el duodeno. ¿Ya? Entonces, acá a veces la vesícula se inflama porque tal vez tiene un cálculo y al inflamarse crece y la reacción inflamatoria produce en la región intestinal fístulas. Fístula quiere decir conexiones anómalas que no deberían existir. Conexiones con epitelio que no deberían existir. Entonces, una fístula
entre la vesícula y el duodeno. Entonces, como hay una comunicación, el intestino le da aire y esto condiciona lo que ya hemos visto, que es aerobilia. Y la vesícula, pues como tiene cálculos, el cálculo va hacia acá. Y este cálculo viaja por el intestino y puede llegar a la válvula ileocecal y causar una obstrucción. O también puede ascender, y ese se llama síndrome de Bouveret, que donde se queda estancada este cálculo en en, en la región duodenal. ¿Ya? Duodeno. Ya. Cuerpo extraño, tal vez, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos tienden a comer cabellos y el consumo de cabellos puede hacer todo puede enrollarse y formar una masa que condiciona a una obstrucción intestinal. O parásitos, por ejemplo, la ascaris invasiva, la ascaris lumbricoides, cuando se prolifera muy grandemente, va también igual que el cabello, condiciona una bola de ascaris y esto condiciona una obstrucción intestinal. Congénitas, lo que hemos visto, estenosis y válvula intestinal. ¿Por qué ocurre válvula intestinal está en congénitas y por qué también está en adquiridas? Porque hay dos tipos de vólvulos. El vólvulo de sigmoides, que es el más frecuente y ocurre en personas de gran altitud, que viven en gran altitud. Por ejemplo, personas de la sierra, que están más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por el mismo hecho de estar en altura, el tránsito intestinal es más lento y esto condiciona que tengan el colon más largo y más grande. Más largo se llama dólico colon y más grande se llama megacolon. ¿Ya? Entonces, como es más grande, más largo, este colon va a tender a enrollarse y esto forma el vólvulo de sigmoides. Pero también el vólvulo intestinal, que está el vólvulo de ciego. El ciego también puede ocasionar un vólvulo, pero esto ya no es por esta causa del que el colon es más largo y por la gran altitud en la que viven este tipo de personas, sino es por una mal rotación intestinal. Ustedes saben que durante la embriología hay distintos tipos de rotaciones y en una de esas rotaciones ha fallado y no ha rotado correctamente el ciego. Y esto condiciona al vólvulo intestinal de ciego. Ya, esta es la intususcepción que ya les he dibujado, pero acá se ve mejor. El vólvulo, adhesiones, bridas y la hernia, pues. Y esto es lo que van a ver. Por ejemplo, la oclusión del intestino delgado, lo primero que van a ver es la clínica, pues de un paciente que no ha todo lo que les he dicho. Segundo, que es, si se dan cuenta, esta víscera parece colon, ¿no? Parece colon ascendente, el colon transverso tal vez está acá, pero si se dan cuenta, esto no es colon. ¿Por qué? Porque las austras no están acá. Las otras son gruesas y son incompletas, no van de pared a pared. Estas son las válvulas coniventes, si se dan cuenta, conivente. Entonces, esta es intestino delgado y está bien dilatado porque obviamente esto mide más de 3 centímetros. Y acá ven, pues, más de 3 centímetros. Acá hay un signo que se llama signo de pila de monedas, o sea, es como si tuvieras varias monedas empiladas. Otro tipo de oclusión, este es otro signo, que es el signo del collar de perlas. Es como si fueran bolitas, 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 bolitas. También es un signo de obstrucción. Acá vemos también por el tamaño, miden más de 3 centímetros. Si se dan cuenta, las válvulas coniventes van de pared a pared. Es localización central, por lo que es intestino delgado. A veces esto se le denomina asa centinela. Asa centinela es una región del intestino, normalmente es intestino delgado, que se ha dilatado y es bien marcada. Esta dilatación no siempre es una obstrucción intestinal, también puede ser algún tipo de inflamación. Por ejemplo, cuando se inflama el apéndice puede haber alguna asa centinela. Cuando hay una pancreatitis, cuando hay una colecistitis, puede aparecer esta asa centinela. Se llama asa centinela porque solo es una asa. No son varias como acá arriba, si se dan cuenta son varias. Esta no sería asa centinela, sino como es única, esta es una asa centinela. Más ejemplos del mismo, de intestino delgado, intestino delgado. Ya, hay dos tipos de... A la obstrucción intestinal también se le llama ILI.
Y el ilio se divide en dos, en mecánico, lo que ya hemos visto, todas las obstrucciones que pueden comprometer a al tránsito intestinal, que es el mecánico, y el dinámico. Dinámico tiene que ver no con cualquier objeto que pueda obstruirla, sino con la misma característica de este intestino de, de propulsar, de moverse. Entonces, cuando deja de moverse, también puede haber una obstrucción intestinal. Pero no es porque sea obstruido porque haya un cuerpo extraño, sino porque no se mueve. Por eso se llama hilio adinámico, ¿ya? Este es el hilio adinámico, que es una interrupción en la peristalsis normal, porque normalmente debería movilizarse. Causas hay varias y normalmente es normal después de las operaciones, porque las vísceras normalmente son muy resentidas, tú las tocas y esto puede condicionar a que reaccionen, se inflamen y no se muevan durante días. 2 a 3 días, más de 72 horas, ya sospechas de que ya es una obstrucción intestinal adinámica patológica. También en peritonitis, pancreatitis, algunos fármacos, por ejemplo, los anticolinérgicos, la escopolamina, opioides, por ejemplo, la mayoría de opioides condicionan a un hilio dinámico. Alteraciones en electrolitos, por ejemplo, la hipercalcemia o la hipocalcemia. Trauma, isquemia, entre otras. La lesión medular también condiciona un hilo dinámico. Como hay una lesión de los nervios que inervan parte del intestino, entonces el intestino ya no se mueve. ¿Y cómo lo pueden ver? Primero, de que no hay una obstrucción, es una obstrucción generalizada, porque si se dan cuenta, normalmente en estas zonas es localizada. Ustedes incluso pueden localizar la zona de obstrucción, tal vez es aquí. En cambio, en un hilo adinámico no van a poder diferenciar, es una dilatación generalizada, ¿ya? Y segundo, de que van a encontrar aire, no puede haber aire en la ámpula rectal, ¿ya? Ese es el otro signo. En el hilio mecánico hay aire en la ámpula rectal. En el adinámico no hay aire, no hay aire, ¿ya? ¿Ves? Lo que les decía, el contexto clínico es más útil que la imagen, porque si es un paciente que está normal, pues y puede tener sus niveles hidroaéreos, sus más de 3 niveles hidroaéreos, y no está obstruido, pues normal. El colon, lo que les decía, si se dan cuenta, esto es colon. ¿Por qué? Porque estas son las austras, son incompletas, son gruesas, no van de pared a pared. Acá parece que va de pared a pared, pero no es, pues, porque acá inicia y acá termina. Y acá es la otra. Acá inicia, está incompleta. Su localización, si se dan cuenta, es periférica. Acá están las austras, ¿ves? Austra, incompleta, incompleta. Acá son gruesas y son incompletas. Lo mismo, austras incompletas. Y volvulos. Los volvulos tienen dos signos, lo que les decía, el sigmoideo o el secal. El sigmoideo es el más frecuente, es por las personas que viven en la altitud, y secal es por una mal rotación. Ahí está. El signo clásico es el omega, signo omega, o tal vez la invertida o grano de café, que también le llama. Estos son volvulo sigmoideo, volvulo sigmoideo. Este es un volvulo secal, que también le llaman el signo del riñón, porque parece un riñón, ¿verdad? O parece también un feto. Ya es más raro, si se dan cuenta a veces 1 a 3%. A diferencia del sigmoideo. El sigmoideo sí, miren, un 75%. Em, Constipación crónica. Hay pacientes que tienen ya constipación crónica y el patrón moteado que debería haber solo en esta región de la ámpula rectal está localizado en todo el marco colónico. Si se dan cuenta. Ya. Impactación fecal. Esto es lo que más van a ver en el internado. Son pacientes que tienen, no han ido mucho tiempo. Son pacientes adultos mayores que tienen comorbilidades, que no van al baño por varios días. Y lo que ha sucedido es de que las heces se han acumulado en esta ámpula rectal. Y lo que van a tener que hacer es meter el dedo y sacar poco a poco.
Ya, eso mandan normalmente a hacer al interno, así que es algo feo. Y ya, chicos, eso sería todo. Espero que hayan entendido. No sé si tienen alguna duda, algo que hay que repetir. Todo está bien. Eso sería todo. Ya. Gracias, Alison, José, Valeria y Saúl, que creo que está ahí. Ya, chicos, cuídense.